Listo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Muy aburrido? ¿Qué va? Lo que pasa es que rocas sedimentarias es un tema, digamos, que no tiene, digamos, salvo visitar lugares como el Gran Cañón del Colorado o, no sé, por ejemplo, la Cueva de las Manos. ¿Alguien estuvo en la Cueva de las Manos? No. ¿Alguno visitó la Cueva de las Manos? Bueno, No, yo no es tampoco. el Gran Cañón, pero es, Ah, ahí Sofía dice que lo visitó. ¿Y qué te pareció, Sofía? el cañón del río Pintura, ese. Sí, O el cañón del Atuel, ¿no? re lindo. Y el Cañón del Atuel también es sobre rocas sedimentarias, ¿no? El del En parte Atuel. sí, Claro. parte y parte. O también hay zonas en el río Chubut que también son, digamos, unas paredes así sedimentarias espectaculares, ¿no? Pero bueno, Bueno, o en el Valle de la Luna, ahí en Talampaya también. bueno, sí, sí. Ahí, ahí se ven lindo. Talampaya. ¿Alguien fue al Valle de la Luna? A ver, levante la mano, el que fue. Las evaporitas, procesos químicos, dice. Pregunta ¿Eh? Marty, pregunta, las evaporitas creo que se llaman, si Sí, son de procesos, exactamente. sí, de precipitación química, Así por es. evaporación, por evaporación de agua. Bueno, también Purmamarca, ¿no? Ahí Ah, los siete colores, la quebrada de Humahuaca, ahí sí. la quebrada de Humahuaca llena de rocas sedimentarias de distintos colores, ¿no? Que bueno, a veces los colores de las rocas sedimentarias a veces también vienen con los cementos, ¿vieron? Las areniscas esas rojas, en general el rojo viene de los óxidos de hierro que actúan como cemento. O, bueno, Yo me estoy comiendo una galletita, la Sierra de una las tostada con Quijadas, dulce dicen de leche. también, ahí en San Luis, en la Sierra de las Quijadas también se ven así todos los estratos. Creo que es el, no sé, el Triásico o el Pérmico, ¿qué pito es? Creo que es Ongamira, en Córdoba. Ahí está, mira, justo, Ongamira. ah, sí, Un lugar precioso, Ongamira. sí, Hermosísimo. una mira. Ahí en Ongamira, yo tengo una anécdota de cuando era estudiante. Estábamos con unos compañeros eh, estudiando ahí las sierras de Ongamira. Nos había tocado hacer un estudio. Y yo andaba tenía un fitito, un Fiat rojo, un Fiat 600 rojo, y estaba en una fiesta de la minería en San Marcos Minas, o sea, no, de San Carlos Minas, en Córdoba, y me fui muy tarde para ir a Ongamira. Y en Ongamira hay un caserío, y en ese caserío un almacén en donde me habían dejado entrar y poner la carpa. Pero cuando llegué empezó a llover. Yo tenía una carpa muy chiquitita. Entonces puse la carpa, puse el auto, puse la carpa, de esas chiquitas, y ahí me tiré. Y empezó a llover a la mañana, y empezó a llover, y llovía, llovía, llovía. Bueno, cuando dejó de llover me levanté, y en el almacén había como una galería ahí, y había un par de viejitos que estaban tomando mate con la pava arriba del brasero, imagínense. Creo que debe ser el mate de yuyo más rico que tomé en mi vida. Entonces me Mira, levanté, bueno, ahí me puse a charlar con los viejos y me miraban raro los viejos. Y uno de esas, el viejo dice, ¿cómo anduvo ahí? Pensamos que se había ahogado. Mira la no, cantidad de agua que había caído. Y yo en mi ah, carpita, ellos estaban impresionados cómo había aguantado la carpa y no se había colapsado por el agua, ¿no? Esa anécdota. Eh, digo, para amenizar un poco rocas sedimentarias, ¿no? En está muy Ongamira bien, son rocas sedimentarias. está muy bien. Bueno, ahora vamos a terminar con la roca sedimentaria. A ver, vamos a... Comparto de vuelta. Venga, Dale.
Ahí estamos. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces nos quedaban algunas rocas sedimentarias químicas un poco más raras, que son las fosfáticas, que en general los fosfatos vienen, los huesos nuestros son de fosfato, esa acumulación de, muchas veces, por otro proceso también, pero lo más común es a veces acumulación de esqueletos, en general de pescado, de peces, digamos, que se murieron y se fueron acumulando en el fondo marino, ¿no? Y por las condiciones químicas que hay en algunos lugares se pudieron preservar, ¿no? O muchas veces algunas de estas fosfáticas es del guano, vieron los pájaros, las gaviotas, muchas aves marinas que comen mucho pescado, cagan, y los excrementos van todos las partes de los bichos que comieron, los esqueletos, entonces acumulan, son ricos en fosfato, entonces esas acumulaciones de guano, digamos, dan estas rocas fosfáticas que son buenas para sacar fosfato para la agricultura, ¿no? Bueno, y otras que son muy importantes son estas ferríferas, que en algunos momentos de la historia de la Tierra, cuando empezó a aparecer oxígeno en la atmósfera y por algunos bichos que había, se generaron a veces mantos de hierro precipitado químicamente o bioquímicamente, ¿no? Por algunos bichos que usaban el hierro por la acción biológica, precipitaban hierro. Y se generaron mantos de hierro porque son la principal fuente, digamos, donde se saca después el hierro para la industria, ¿no? En Brasil hay depósitos de estos infames de hierro, en Estados Unidos, en los Apalaches, ahí. Acá también hay un poco en lo que es Sierra Grande, y en Zapla, y en norte, que hay algunos de estos mantos de hierro de donde se saca hierro que viene a partir de rocas sedimentarias ferríferas. También se saca de algunas ígneas ferríferas, pero lo más grosso es de rocas sedimentarias ferríferas. Bueno, entonces, este es el cuadro que está en el Tarbook, un poco variaciones, pero vamos a pasarlo, y les voy a contar, bueno, dentro de las rocas sedimentarias, lo que es la textura, que es cómo están dispuestos los elementos, digamos, y la característica de los granos, a veces nos dan información útil, ¿no? Para conocer el origen de la roca, el ambiente, desde dónde, qué proceso lo formaron, cómo se formó. Entonces, bueno, en la textura tenemos básicamente lo que son los clastos, que son los pedazos, y lo que es la matriz y el cemento, ¿no? O sea, algunos es el material ligante o material aglutinante que está entre los clastos, que a veces es matriz, que es algo de grano más fino, o cemento, que son precipitados químicos, ¿no? Dentro de los clastos se ve muchas veces lo que se habla en las rocas sedimentarias de selección, que es cómo son los clastos, cómo están distribuidos el tamaño de los clastos. O sea, si son todos de un tamaño parecido, como estos de acá, que son todos bastante parecidos el tamaño, se habla de que está bien seleccionada la roca, ¿no? O sea, bueno, sería muy bien seleccionado, moderadamente seleccionado, y acá
mal seleccionado, porque tengo clastos chiquitos, medianos, más grandes, hasta muy grandes. O sea, a veces la selección, el tamaño de grano que tengo, me habla del medio que lo forma. Digamos, cuanto más fluido es el medio, mejor selecciona. O sea, el aire, los granos que acumula el aire, son de un tamaño determinado. Entonces, las rocas que vienen por acumulación de viento, eólicas, las dunas de arena y todo eso, son rocas que dan muy bien seleccionadas. El agua también selecciona bastante bien, porque menos que el aire, o sea, puede llevar partículas distintas, y digamos, cuando en medios muy densos, donde ya tengo hielo, la selección es muy mala, tengo desde clastos muy grandes hasta clastos muy chiquititos, o sea que a veces la selección del material de las rocas sedimentarias me da una idea del medio de transporte que la generó, ¿no? Así, a grosso modo. También otra cosa que se ve es lo que es la redondez, o sea, la redondez como son los granos, ¿no? O sea, si están, ven acá abajo este que dice acá, bien redondeado, subredondeado, acá anguloso y muy anguloso. O sea, el granito me habla del proceso del transporte, o sea, los granitos bien redondeados tuvieron un transporte, fueron rodando por el agua y se fueron puliendo los bordes de los granos. En cambio, los que son muy angulosos, en general, tuvieron poco transporte. O sea, no tuvo tiempo el agua para redondear los bordes de los granos. ¿Vieron en la playa, encontraron alguna vez un cacho de vidrio que lo agarró el agua y que está todo redondeadito? Cuando lo rompe la botella son todos bordes angulosos. En cambio, cuando está en el mar un tiempo laburando, quedan redondeaditos, ¿no? Bueno, eso, la redondez me habla del transporte. Lo va erosionando, ¿no, profe? Claro, se van puliendo los bordes y se van... después, otra cosa es la esfericidad, que es la forma, o sea, cuánto se me aparece a una esfera un grano, digamos. Esto, por ejemplo, este de acá es bastante parecido a un esférico, tiene alta esfericidad. En cambio, este de acá está bien redondeadito, pero ven que es medio ovalado, así medio, o sea, tiene baja esfericidad. Que eso, bueno, a veces también me habla de algunos minerales, tienden a verse más, algunos cristales suelen tener formas más así por la forma del cristal. Bueno, hay otras cosas que influyen en la esfericidad. Después lo que tengo es algo que se llama fábrica en las rocas, que a veces es la orientación de los granos. O sea, cuando tengo granos que no son esféricos, y pueden estar a veces orientados, los que son larguitos se orientan en una misma dirección, por ejemplo, y a veces eso me da la dirección que tenía la corriente cuando se formaron. O sea, bueno, y el empaquetamiento tiene que ver con cuán apretados están los granos, cuánta matriz y cemento tengo. A veces tengo los granos separados por mucha matriz y otras veces los granos están apretados en contacto unos con otros, digamos. A veces pueden estar, si están muy empaquetados, digamos, hay poco espacio entre los granos. Si está poco empaquetado, una de esas, entre los granos hay mucho espacio relleno de matriz, cemento. Bueno, son cosas que se ven de las texturas de las rocas. A ver. Vamos a ver.
¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos unos minutos. Sí. Bueno, la composición mineralógica de las rocas clásticas. ¿Eh? ¿Estamos qué? Estamos ahí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en general, el grueso de las rocas clásticas, de los clastos grandes, ¿no? La mayoría o los elementos principales son lo que es cuarzo, granos de cuarzo, líticos son cuarzo, o sea, no son cuarzo, son pedacitos de roca redondeados, ¿no? Y otros granos son lo que es feldespatos. Después puede haber algún otro, un piroxeno, algunos otros elementos, digamos, pero lo que predomina en general son estos componentes, ¿no? Dentro de la... en general, por ejemplo, a veces se habla de madurez, una roca, porque en general, tanto los líticos como los feldespatos, en la superficie se van alterando arcillas y otras cosas. Entonces, las rocas que tienen muchos líticos y feldespatos es porque estuvieron poco tiempo en la atmósfera. Y las rocas que tienen puro cuarzo es rocas donde todos estos elementos que son más inestables en la atmósfera desaparecieron y me queda más cuarzo, ¿no? Eso se habla de que es una madurez mineralógica, o sea, una cuarcita, que es una roca formada casi toda por cuarzo, es una roca madura mineralógicamente. Y después también en las rocas sedimentarias se habla del grado de consolidación. Eso es si son duras o si son blandas, o sea, si son duras se habla que son consolidadas, si son blandas se habla que es friable. Eso friable es esas rocas que uno le pasa el dedo y van saliendo los granitos. Bueno, son rocas friables, se parten con la mano, ¿no? Son consolidadas. Bueno, son cosas que se ven características de las rocas sedimentarias. Bueno, y una de las principales cosas que también tienen las rocas sedimentarias es que tienen una estructura típica que son lo que son los estratos. Vieron que se depositan en cosas tipo chatas, o sea, tipo tablas, que esa superficie es la horizontal, ¿no? La roca sobre la que se depositaron los sedimentos. Los ríos van tirando como capas, que después uno las ve en las rocas sedimentarias, las distintas capas de materiales. Esa propiedad se llama estratificación, y se habla del estrato, la parte de arriba el techo, y lo que es abajo la base. O sea, este sería el techo de un estrato, esta sería la base del estrato. Y esta estratificación puede ser tabular, si tiene esta forma de tabla. A veces no son tablas los estratos, sino que tienen forma así de cuña, o son lenticulares, tienen forma de lente, son más gordos en el medio y hacia los lados se van adelgazando hasta que desaparecen. Entonces, esta es una propiedad importante de la roca sedimentaria, muy notoria, ¿no? Lo que es la estratificación. Y después que en las rocas sedimentarias también se presentan lo que llamamos estructuras sedimentarias, que bueno, pueden ser internas o sea, están adentro del estrato o en el techo o en la base, en los planos de estratificación. Hay otras estructuras que son primarias, se generan cuando se deposita el estrato, otras secundarias, son diagenéticas, se forman después. Hay estructuras que son biológicas, o sea, biogénicas, o sea, lo que son las huellas de los fósiles, las trazas, las marcas que dejan los bichos en las rocas sedimentarias. Oye, si no tienen nada, se habla de un estrato, puede ser macizo o masivo. O sea, todas estas estructuras se ven, a ver, vamos a ver esta otra foto. Esta de acá. Que es interesante porque las estructuras sedimentarias nos dan idea de los procesos que formaron estas rocas sedimentarias.
Algunas de estas estructuras son lo que son las ondulitas. ¿Vieron cuando baja el agua en el río, que se ven todas unas lomitas así que son ondulitas, que pueden ser simétricas, como en este caso, que son ondas de oscilación, cuando va y viene, el material se va acomodando y forma de... O asimétricas como esta, que me dan una dirección. O sea, en este caso, la dirección de la corriente es para este lado, ¿no? O sea, la corriente acá está yendo para allá. Entonces, esto es de donde viene la corriente y la cara está más empinada, es hacia donde va la corriente. En esta son simétricas, o sea, acá no me indican, o sea, la corriente va y viene, digamos. Estas se ven en los planos de estratificación. Ahora, internamente, a veces dentro de los estratos se ven estas líneas así. Este sería el techo del estrato y esta es la base. Internamente tiene todas unas estructuras así. Eso se llama estratificación entrecruzada. Y se forma así, cuando va la corriente para allá, bueno, los sedimentos van siendo arrastrados acá y se caen por acá. Y así van creciendo, digamos, y me dan estas estructuras, lo interesante que me indican, bueno, que están formadas en un lugar donde hay una corriente y la corriente va para aquel lado. Otra cosa es lo que se llama la gradación, que puede haber gradación, esto se llama normal, o sea, tengo granitos más grandes abajo y más finitos para arriba, otro granito más gordo acá y más finito. Esto es gradación normal, o sea, una corriente que tiene mucha fuerza y va bajando la velocidad, entonces cada vez puede llevar granitos más chiquitos hasta que no lleva más. O en otra corriente, así. Inversa es al revés, tengo granitos finitos abajo y más grandes arriba. Y acá es al revés, una corriente que va despacito acá y hacia arriba incrementa la velocidad y lleva cosas más grandes. Después hay otras que son los turboglifos o las marcas de fondo, que es también, vieron en la playa si se paran y cuando se ve el agua se hace un agujero atrás de la pata. Bueno, o cualquier obstáculo, digamos, en una corriente me genera una desviación de la corriente que me da estas cosas con forma que también me hablan de la dirección de la corriente. Otras son las grietas de desecación o los barquillos de desecación. Cuando tengo sedimentos finos y se seca, se cuartea toda la tierra y después, bueno, esto es tapado y quedan preservados. Entonces uno en los estratos reconoce esta grieta de desecación que me da información que eso estuvo expuesto a la atmósfera, o sea, y que se secó. En cambio, estos de acá se formaron abajo el agua. Bueno, todo el conjunto de estructuras sedimentarias me ayudan a veces las características estas de la textura, cómo son los granos, cómo es la matriz, cómo están puestos, y ahí hay un chat. Una pregunta. Bueno, todo este conjunto de elementos me ayudan a interpretar en qué ambiente se formaron estas rocas. Si era un río, si era en el mar, qué tipo de río, si era un lago, bueno, a partir del estudio de todas estas cosas uno saca inferencias de cómo era el ambiente donde se depositó, que está bueno para reconocer la historia, cómo fue el lugar, y por otro lado también a veces es importante si buscamos petróleo, yo qué sé, se da en determinado tipo de ambientes, o si busco
determinados minerales se generan en tal tipo de sedimento, bueno. Ahí está preguntando Guido si las grietas de desecación Sí, se forman en zonas áridas. No necesariamente. claro, puede De haber, hecho, sí, hay por ejemplo, las marismas, zonas, digamos, que pueden estar en cualquier tipo de clima, eh, que son zonas, digamos, donde se acumulan sedimentos muy finos. El punto clave acá es el sedimento fino, que son los que principalmente generan las grietas de desecación, arcillas, con un alto contenido en arcillas. Eso. Y las grietas de desecación, hay una experiencia que pasó de hecho, hicimos un artículo, grietas de desecación en forma como de telas de araña, ¿no? Después les voy a mandar unas imágenes, unas fotos que sacamos, y se producían porque la superficie del barro, digamos, de la marisma, se congelaba. Entonces, esa misma estructura del hielo generaba estructuras hexagonales, muy interesante. Por eso, en una zona completamente de clima frío, ¿no? Como es Tierra del Fuego. Entonces, bueno, la respuesta es que no, que efectivamente que es fundamentalmente la presencia de arcilla la que genera las grietas de desecación. claro, Quería comentarles eso. claro. El de, o sea, bueno, en otro momento hablamos de las arcillas, ¿no? Pero, bueno, hay un montón, acá pusimos algunas para ver, pero hay un montón de estructuras sedimentarias, hay libros, digamos, y bueno, a partir de la interpretación de esto, uno lo que termina interpretando es, lo que decía, el ambiente en que se formaron estas rocas sedimentarias. Acá, por ejemplo, se clasifican, bueno, distintos tipos de ambientes. Uno es determinar si son ambientes continentales, si ocurrieron en superficie, digamos, o sea, en la superficie o es en el mar, ¿no? O hay ambientes mixtos, digamos, que estamos ahí en la línea entre el mar y la costa. Los ambientes continentales, dentro de los continentes tenemos los ambientes fluviales, que son sedimentos formados por los ríos, lacustres, que se formaron en lagos, palustres, son de pantanos, ambientes eólicos, desérticos, digamos, desierto del Sahara, esos lugares así donde se forman las dunas y bueno, un montón de sedimentos así formados por el viento, ¿no? Después, ambientes glaciares, o sea, cuando tengo el hielo que baja de las montañas, bueno, a veces asociado a distintos ríos. Bueno, todo esto son ambientes continentales, ¿no? A partir del estudio de las estructuras y el tipo de sedimento, uno puede determinar en una determinada roca sedimentaria de qué ambiente fue. Otros ambientes marinos, que si se formaron en la plataforma, o sea, en la zona, digamos, de poca profundidad, hasta los 200 metros, hasta donde llega la luz del sol, digamos, hasta de talud, digamos que es donde termina un poco la plataforma, o en ambiente profundo, ya en el suelo oceánico, no en el suelo a muchas profundidades, que en general para los ambientes profundos, muy profundos, suelen ser rocas ya todas de granos muy finos, ¿no? Y después, bueno, los ambientes mixtos son los litorales, las playas, los deltas, que es donde los ríos, o los estuarios, que es donde los ríos llegan al mar, o bueno, todo esto lo que es las planicies de marea, que es la zona esta, cuando entre que sube la marea y baja la marea, son ambientes mixtos, donde a veces está expuesto al aire y a veces está bajo el agua. ¿No?
Ahí, Marce, Sí. en esa, en cualquiera de estas, pero lo que se suele hacer es los que trabajábamos, o yo trabajaba, en temas de sedimentos modernos, generamos lo que se llama una columna estratigráfica, que es la representación de un lugar en particular. Por ejemplo, una llanura de mareas. Entonces, esto significa que nosotros vemos en superficie lo que va ocurriendo y generamos una especie de columna estratigráfica, es un modelo de columna estratigráfica, y lo comparamos con columnas estratigráficas reales que se encuentran en cualquier roca sedimentaria, antigua. Entonces esto justamente es lo que permite, digamos, corroborar y, digamos, trabajar en conjunto entre sedimentólogos de roca dura y sedimentólogos de roca blanda, ¿no? Esto es muy común hacerlo, trabajar así. Sí. A ver, estoy mirando acá si había alguna columna sedimentaria. Estaba buscando acá en el Tarbuk, pero más adelante. Y yo estaba buscando no sé dónde metí la tesis mía, pensé que la tenía a mano. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta? Hora de preguntas. Vimos a grosso modo así un pantallazo. Está bueno, lean el Tarbuk ahí lo que es de las rocas sedimentarias, ¿no? ¿Alguna duda? O algunas cuantas dudas, no. A ver ahí. No. Bueno. Bueno, el estudio de las rocas sedimentarias, digamos, está muy desarrollado, mucho por lo que es la industria petrolera, ¿no? O sea, como todos los hidrocarburos se generan en relación a ambientes sedimentarios, entonces se hacen muchos estudios de estos sedimentológicos, se dice, para determinar ambientes. Hay ambientes donde la materia orgánica se preserva y se transforma, bueno, en hidrocarburos, entonces buscan ese tipo se estudian las cuencas sedimentarias. Después hay rocas particulares que tienen posibilidades de tener petróleo, entonces buscan tal tipo de arenisca con porosidad que pueda alojar petróleo. Entonces es muy importante todos los estudios de las cuencas sedimentarias, ver dónde se puede generar petróleo, dónde se puede almacenar petróleo, y todo eso llevó a un desarrollo muy fuerte, ¿no?, de todo lo que es la sedimentología, y se sacan muchos datos, ¿no? Realmente se hacen estudios muy importantes, o sea, a partir de estructura, de composiciones, hay un montón de análisis químicos y análisis. Es más, saben por los isótopos si este es un carbonato, si es marino, si es continental, si es biológico, si... Está realmente muy desarrollado toda la... acá dicen, igual estaría bueno que el día de mañana se deje de usar petróleo. Y sí, pero bueno, hasta ahora calculen que el 80% de la energía que consumimos viene de la quema de combustibles fósiles. Por ahora estamos
está muy lindo lo de no quemar petróleo, pero bueno, no hay que... La electricidad que se produce por otros métodos es muy poco actualmente, ¿no? Así que por muchos años vamos a seguir dependiendo de la quema de combustibles fósiles. Así que, bueno, yo tenía un profesor que decía, bueno, vieron que yo qué sé, en Francia había, o en Europa había bosque por todos lados de robles ahí en Francia. Y en la Edad Media, para calefaccionarse, cortaban madera y se usaban la madera de los robles esto para calefaccionarse. Y dice, bueno, nosotros ahora decimos, qué horror, cortaron los bosques para quemarlo y cocinar y hacer... Y decía, el día de mañana van a decir, mirá, en el siglo XX, XXI, estos animales quemaban el petróleo para hacer andar a los autos, para producir electricidad, yo qué sé. A medida que... Pero por ahora sigue siendo necesario y a los geólogos nos da mucho laburo el tema del petróleo. Bueno, hay una energía, fíjense, digamos, hay una energía que nosotros no le damos mucha bola. Y sin embargo, mueve elementos tan pesados y tan complejos como los planetas. O sea, ¿qué es lo que hace girar a la Tierra? Digo, ¿qué, el petróleo? No. ¿Hay cohetes que hacen girar la Tierra? ¿Hay cohetes? ¿Tiene la Tierra un cohete que la impulsa? ¿Y saben la velocidad a la que vamos? Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Ahí les voy a mandar un cuestionario a ver si encuentran... está en internet igual, ¿no? No es que van a matarse. Pero piensen ustedes a la velocidad que nosotros giramos en la rotación de la Tierra, a la velocidad a la que nos trasladamos alrededor del Sol, y a la velocidad que en el sistema solar se traslada alrededor del centro de la galaxia, y no quiero ni... cada vez es mayor. Estamos hablando de velocidades el primero son 1500 kilómetros por hora, la Tierra se mueve a 40 y pico de 1000 kilómetros por hora, trasladándose alrededor del Sol, y el sistema solar viaja a casi 1 millón de kilómetros por hora alrededor del centro de la galaxia, ¿no? Sí, entonces, esa fuerza geomagnética, ahí decían la gravitacional, tanto de gravitación como de repulsión, ¿no? Es la misma que de alguna forma mantiene a los átomos unidos, magnético-gravitacional. Entonces, esa es la fuerza, y de hecho hay ya experiencias que están trabajando sobre la posibilidad de utilizar esa fuerza para mover lo que sea, ¿no? Los superconductores son un ejemplo también, ¿no? Si bien no es el superconductor el que permite, el que genera el movimiento, sí ese superconductor hace que no haya fricción. Al no haber fricción, todo es mucho más eficiente, todo el sistema es mucho más eficiente. Bueno, me parece que se corta. Se corta. Bueno. Nos vemos la próxima entonces.